a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Os mando un saludo desde la ciudad de Fez, la Medina, que tiene más de 8.000 callejones como este, el mayor laberinto que hay construido sobre la faz de la tierra. Los antiguos chamanes se ponían en contacto con sus dioses, lugares que eran considerados como sagrados. Y luego en esos lugares sagrados se hacían monumentos para ponerse en contacto con ellos, para estar más cerca de la divinidad. Por ejemplo, en la meseta de Giza se hicieron pirámides. Por ejemplo, en la isla de Pascua se construyeron moai, estatuas que miraban al cielo, o parajes naturales únicos, como el desierto de Atacama en Chile, donde se dejaron geoglifos que también marcaban esos encuentros con lo divino. Y en esos encuentros con lo divino siempre aparecían extrañas luces. Hoy las llamamos ovnis. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Puertas a otros mundos. Siempre que camino por sus pasillos tengo la misma sensación, la de que estoy en un lugar que es una puerta a otro mundo. Me estoy refiriendo al templo de Ábidos en Egipto, el templo de Seti I, el templo que se hizo justo en el lugar donde, según la tradición egipcia, apareció la mismísima cabeza del dios Osiris, en un tiempo en el que hombres y dioses caminaron juntos por la tierra. Y allí se erigió un templo repleto de misterio. Y una de las cosas que más me inquieta es que tiene varias salas con puertas de piedra que dan a la nada. Me acaban de escuchar bien. Puertas de piedra que dan a la nada. Y en cada una de esas puertas el nombre de un dios distinto. Por ejemplo, hay una que está consagrada al dios Horus, al dios guerrero con cabeza de halcón. Y allí los egipcios hacían rituales para ponerse en contacto directamente con esos antiguos y misteriosos dioses. Un lugar que era clave en las antiguas peregrinaciones en Egipto, ya que los habitantes de las orillas del Nilo estaban convencidos que desde el templo de Ábidos se podía hablar con los dioses. Era el lugar que abría las puertas al Duat, al más allá, al mundo donde viven los seres de luz que habitaron en la tierra, y en concreto el primero que aparece, el que te abría las puertas al más allá, era el dios Osiris, y el templo de Ábidos era y es la casa de Osiris. Y cuando está uno allí, piensa, ¿era solo religión y eran solamente rezos? ¿O realmente era algo más? El templo de Ábidos era y es, aunque no sepamos utilizarlo, un portal interdimensional, un portal que nos abre las puertas a otros mundos. Y no solamente es el templo de Ábidos a nivel mundial, hay otros muchos más. En Egipto, un lugar clave, lo que para muchos es la tumba del faraón Keops, que para mí no lo es. Es curioso, la gran pirámide de Giza, después de los estudios que hizo una universidad rusa, se demostró que era un condensador electromagnético. ¿Para qué hicieron los antiguos egipcios una mole de piedra así de 137 metros que tiene en la actualidad, 146 en su forma original, para que fuera un condensador electromagnético? Y digo yo, este tipo de sitios, estos lugares, este sitio no es otro punto que es un teléfono para hablar con los dioses. Lugares además que han estado marcados en antiguas tradiciones, como por ejemplo es el caso de Stonehenge en Inglaterra, el lugar en el que los druidas hablaban con el sol, y miles de personas se agolpaban allí en los equinoccios y en los solsticios para ver cómo los hombres sagrados, cómo los chamanes,
eran capaces de hablarle a las estrellas. Para mí, un antiguo conocimiento que a día de hoy se ha perdido. Y en muchos de estos lugares también una constante: la aparición de extrañas luces en el cielo, como si fueran los vehículos de los dioses que vienen aquí hasta la tierra. A caballo entre la leyenda y la realidad, pero un hecho incuestionable: lugares sagrados para las antiguas culturas que muchos han tomado y los hombres sagrados tomaban al 100% como puertas interdimensionales, como espacios desde los que podemos hablar con la divinidad, con los dioses, con el sol, con esos dioses extraños que habitan en las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras opiniones y comentarios, y ese numeral es Misterio Caracol. ¿Qué opináis de estos lugares? ¿Eran realmente portales a otra dimensión? ¿Eran teléfonos para hablar con los dioses? Teléfonos que a día de hoy ya no sabemos utilizar. Me gustaría ver vuestra opinión con el numeral Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. Del 22 de septiembre al 1 de octubre de este año estaré haciendo un viaje a Egipto, al país del Nilo, para caminar junto a las pirámides y maravillarnos con su misterio y ser felices de vivir la magia que supone navegar por el Nilo, visitando algunos de los templos más enigmáticos del mundo. Toda la información de ese viaje a Egipto la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todos aquellos que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Mientras tú hablabas en la introducción, Juanje, sobre estos portales interdimensionales, yo creo que no hay una cultura en la antigüedad y en la historia de nuestro mundo que haya tenido mayor conexión con otra realidad como lo era la cultura egipcia. Juanje, el templo de Ábidos, estos grandes portentos, esa conexión que tenían los egipcios con Orión, esa manera de representar a sus dioses, su forma de relacionarse con el más allá en sus templos, en sus monumentos, algo maravilloso. Y en esta oportunidad vamos a hacer un recorrido por diversos continentes, por diversos lugares en el mundo, para analizar diversos portales interdimensionales, en este caso con todo un experto como lo es Ricardo González Corpancho. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Efectivamente, amigo, tenemos a Ricardo González y lo que has dicho es súper importante. Luego lo vamos a comentar en la entrevista. Pero efectivamente, las 3 pirámides de la meseta de Giza representan el cinturón de Orión sobre la Tierra, o sea, representaban a 3 estrellas directamente acá. Y puede ser casualidad, puede ser un tema religioso, porque representaban esas estrellas el Duat, el mundo en el que vivían los dioses en el más allá, o a lo mejor es por alguna cuestión que a día de hoy desconocemos, pero sí o sí, todo un gran misterio. Egipto es un país muy especial y te aseguro que la magia de esos antiguos dioses se siente cuando uno toca las piedras de los templos que hay a orillas del Nilo. Y como tú has dicho, tenemos a un buen amigo, es la segunda vez que lo tenemos acá, a Ricardo González Corpancho, investigador, escritor, y la entrevista con Ricardo González Corpancho arranca así. No sé por qué hay lugares que están marcados desde la eternidad.
Sitios que para las antiguas culturas eran ni más ni menos que lugares donde vivían los antiguos dioses, sitios donde chamanes y hombres sagrados iban a ponerse en contacto con el más allá. Si nos vamos, por ejemplo, al antiguo Egipto, tenemos a sacerdotes que en lugares muy puntuales, como es, por ejemplo, el templo de Amun-Ra en Sigua, decían que eran capaces justo allí de hablar con los Néteru. Los Néteru serían los espíritus de los dioses cósmicos que siempre nos estuvieron acompañando. Y no me pregunten por qué. Tenía que ser en Sigua y no en otro lugar. Por eso hasta allí fue el mismísimo Alejandro Magno a coronarse como faraón de Egipto. Y es curioso que en muchísimos de estos lugares, por no decir directamente en todos, además, se ven fenómenos extraños que tienen que ver con la luz, esferas de luz o luces en el cielo, donde parece que los mismísimos dioses nos están guiñando desde las estrellas. Pero el que sabe mucho más que yo de este tipo de lugares, que muchos los llaman lugares de contacto, portales interdimensionales, es nuestro buen amigo que entrevisté hace un par de meses, Ricardo González Corpancho, que tiene un libro que se llama Lugares de Contacto, un libro que podéis conseguir a través de Amazon aquí en toda Latinoamérica, un libro súper recomendado donde él nos cuenta sus investigaciones y sus experiencias personales en diferentes lugares in situ del planeta. Ricardo González Corpancho, muchísimas gracias otra vez por ser parte de Noche de Misterio. Hola Juan Jesús, hola Ale, muchas gracias por la amable invitación. Oye Ricardo, en el otro programa que bueno, a esta hora tendrá ya bastante más de 400.000 reproducciones, el otro programa que hiciste con nosotros, nos contabas tus experiencias personales de contacto desde muy joven y cómo eso te empuja a cambiar tu vida y en este caso además este libro, En Lugares de Contacto, a recorrerte el mundo. ¿Cuándo nace la inquietud en ti de escribir este libro y por qué? Bueno, ese libro lo publiqué con Ediciones Luciérnaga del Grupo Planeta en el año 2018, cuando en ese entonces cumplía unos 25 años de estos recorridos, de estos viajes, de estas investigaciones, cuando todo había empezado en mi país de origen, en el Perú. Como les comenté en la entrevista anterior, a raíz de la observación de estos objetos anómalos en mi país y las investigaciones que empecé a realizar al respecto, no solo mi propia experiencia como testigo de contacto, sino también escudriñando el testimonio de otras personas, que me llevó a viajar a los Andes, a la selva amazónica, a lugares aislados donde sabíamos estaban produciendo muchos testimonios que no siempre salían a la luz. Entonces allí descubrí que muchas veces este fenómeno, sea cual fuese su naturaleza, parecía repetirse en ciertos puntos especiales de Perú, esos lugares sagrados que mis ancestros llamaban huacas, ¿no? Santuarios especiales. Y obviamente cuando viajaba a otros países, primero invitado para congresos de ufología o conferencias, aprovechaba la ocasión para quedarme unos días más y viajar a otros puntos semejantes en donde se reportaba el fenómeno y coincidía, al igual que Perú, con leyendas, mitos, lugares mágicos, llenos de misterio, que venían sucediéndose en las tradiciones orales, en los comentarios de la gente, que siempre ocurría algo allí. Entonces una cosa me fue llevando a la otra y caminé muchos lugares, no solo los conocidos y maravillosos, como podríamos hablar ahora aquí, ¿no? Haces una excelente referencia a los misterios de Egipto, podríamos hablar de Monte Shasta, del Cusco y de tantos otros enclaves, sino que también viajamos a otros puntos menos conocidos e incluso algunos muy peligrosos, que aunque tenían una fama de misterio muy importante, no era sencillo acudir a ellos, como la Sierra del Roncador o la Cueva de los Tallos, por citar dos casos concretos, ¿no? Me convencí que los lugares de contacto son muy importantes, a veces tan o más importante que el mismo fenómeno que allí se presenta.
Y lo bueno que has hecho tú no es solamente ir hasta los lugares, es la investigación histórica que has hecho de los mismos, aparte de recopilar testimonios o tus propias vivencias. Si quieres, vamos a ir, bueno, no va a dar tiempo en el programa ni a hacer la mitad, ya te lo digo, ¿vale? Pero bueno, dentro de otros meses te vuelvo a molestar hasta que un día me mandes a la porra y no me cojas el teléfono, no te preocupes. No te preocupes. Ricardo, el Cuzco. Cuzco en quechua significa el ombligo. Nos cuentan las antiguas tradiciones incas que salieron 4 hermanos de algún lugar de los Andes completamente desconocido y uno de ellos, Manco Cápac, lanzó una jabalina de oro para que en el sitio en donde cayera crear su imperio. Y cayó en un punto muy, muy concreto además del Cuzco, que es un templo donde uno se conecta con el sol, que es el Coricancha. Desde ese Coricancha, para los incas, salían unas líneas energéticas que se llamaban ceques, y esos ceques unían los lugares sagrados no solo del Perú, sino mucho más allá de las fronteras del Perú. ¿Cómo fue tu acercamiento al Cuzco y a toda esta historia que yo he hecho una pequeña introducción y que efectivamente para los incas el centro no del Perú, el centro de su imperio y del mundo sería el Cuzco? Es tal cual mencionas, hay 2 leyendas clásicas, las más difundidas en los Andes, sobre el inicio del imperio del Tawa Inti Suyo. Tawa 4, Inti, el sol del mediodía, porque el nombre del sol no era Inti, sino era Ti, que viene del Puquina. Inti es cuando está al mediodía, Anti cuando recién amanece y Conti cuando se oculta. Y Suyu, o Suyo, es la región. Era una confederación andina maravillosa que tenía antecedentes de miles de años atrás, pero que tuvieron su auge posteriormente con el imperio. Y estas 2 leyendas que mencionábamos, primero la Colla, la del lago Titicaca, habla de un matrimonio, Manco Cápac y Mamaollo, y la otra, la de los hermanos Ayar, que bien ha descrito, que surgen del mundo subterráneo del Ucupacha, para luego clavar algún elemento alargado, una jabalina de oro, un bastón de oro. Algunos lo interpretaron como que donde se hundiese era el lugar donde debían fundar el imperio, su capital, un guiño a la agricultura, a la tierra fértil, pero yo creo que se trata de otra cosa, porque curiosamente, como también explicaste, de allí surgen esas líneas imaginarias o seques, líneas en quechua, que no solo agrupaban lugares especiales de las panacas, santuarios, huacas, una organización espacial, sino que agrupaba algo mucho más amplio que parecía estar alineado con otros lugares lejos del Cusco, más allá de las actuales fronteras del Perú, y que podrían estar siguiendo un patrón fractal. De hecho, hoy por hoy se sabe que la mítica ruta de Viracocha estaría recostada en la famosa figura de la chacana, el portal del tiempo, la escalera del tiempo, la cruz cuadrada, que tiene como centro diferentes puntos. La puedes utilizar teniendo como enclave nuclear el lago Titicaca, o la puedes utilizar teniendo como enclave nuclear al Cusco. Obviamente, como decía minutos atrás, investigando el tema OVNI y los encuentros cercanos, justamente los lugares donde grupos de contacto, grupos de ufología, donde había muchos testimonios de todo esto, en ciertas regiones del Perú, encajaban con los puntos marcados por la chacana. Lugares como Incahuasi, como Marcahuasi, la Pampa del Ingenio, donde está la línea de Nazca, la región de Ayumarca o la mal llamada puerta de Aramumuru, que en realidad es Amaru, serpiente, Muru, semilla, la semilla de la serpiente, entre otros tantos puntos. Así que no tengo ninguna duda, como podrán deducir, que los lugares de contacto responden a un fenómeno que no hemos terminado de comprender racionalmente, por qué ciertos lugares tienen una mayor incidencia de energía, como si fueran zonas ventana. ¿Será por su composición mineral? ¿Será por algún elemento geológico distintivo de la zona? ¿Por napas? ¿Por mayor ionización cósmica en la zona? O sea, hay un largo etcétera, pero todo esto se estudiaba en la cosmogonía andina, y no solo en el Perú y en los Andes, sino en todo el mundo. Recordarán, por ejemplo, en Europa, las líneas Ley y toda esa teoría que circula en torno al emplazamiento de los menhires, ¿no? Que en Perú le llamamos huancas. Así que la misma tecnología, porque yo le llamo tecnología, la misma información que está en todo el mundo. Es curioso
que es un mismo conocimiento que se extiende por todo el mundo y que abarca diferentes épocas. O sea, es como una especie de recuerdo atávico que puede venir de tiempos atrás, de cuando había otras humanidades como la Atlántida, Lemuria, o no tenemos ni idea de qué. Pero sí es muy curioso. O sea, tú lo has dicho, cuando se marcaba lugares como Stonehenge en Inglaterra o Karnak en Francia, con miles de menires mirando a las estrellas, esto no es casual. Pero es que nos vamos a la isla de Pascua y es lo mismo, simplemente que en vez de menires lo que tenemos es moai, pero miran a las estrellas. Y esto no es un bla bla bla, es que hay una ciencia que se llama arqueoastronomía y que nos relaciona además estos lugares exactos y esos menires y esos sitios con constelaciones de una forma directa. Lo vemos clarísimamente en la meseta de Giza con las 3 pirámides que son el cinturón de Orión sobre la Tierra, lo que representaba el antiguo Duat para los egipcios, la puerta al más allá donde viven los dioses. Pero es que si te vas, como estaba diciendo, a la isla de Pascua, fíjate, la única vez que yo he estado en la isla de Pascua fue para ir a entrevistar a Edmundo Edward, que revolucionó el mundo de la arqueoastronomía porque fue el primero que dijo no, los Ahu-Moai, los altares con los Moai, están mirando diferentes constelaciones que los antiguos pascuenses se querían obviamente poner en contacto con ellas, o bien simplemente que pensaban que sus dioses estaban ahí. Pero esto se repite una, otra y otra vez, y me parece algo que no es casual. Para mí no es casualidad. No sé qué opina Ricardo. Concuerdo, para nada es casual. De hecho, en este libro que mencionas, Lugares de Contacto, hago bastante énfasis en Orión. Orión, aunque es una agrupación arbitraria de estrellas que están separadas, por ejemplo, el cinturón de Orión, están separadas por cientos y cientos de años luz. Nosotros en perspectiva las vemos como si estuviesen una al lado de otra, pero están muy separadas. Sin embargo, esa figura en el cielo o ese sector estelar fue muy importante para distintos pueblos de la Tierra. Y algunas leyendas, algunas tradiciones hablan de que los dioses venían de allí, o cuando uno partía, cuando uno moría, podría transformarse en una estrella o viajar hacia ese lugar, como se interpreta en los míticos textos de las pirámides y esa referencia al Duat, la patria estelar de Osiris, ¿no? Entonces, que algunos Moai agrupados observen Orión, como la investigación que hizo Edwards y también una universidad de las Islas Canarias, como tú bien sabes, o incluso que la correlación de Orión de la investigación que hizo en su día Robert Bauval y Adrian Gilbert, que ha tenido un eco y una gran controversia, hoy por hoy se han hallado otros lugares en el mundo que parecen tener una alineación, un entrelazamiento de alguna forma con Orión o hasta con las Pléyades. Ahora mismo recuerdo la piedra de Choquechinchay, la piedra ritual del templo de Chavín de Huántar, en los Andes peruanos, que tiene 3000 años de antigüedad. O sea, si no es Orión, es las Pléyades. Si no es las Pléyades, de pronto algún lugar de Can Mayor, como puede ser la estrella Sirio. No creo que sea por casualidad, solo porque sean grandes luminarias en el cielo, sino porque algo que desconocemos, mucho más profundo, implican esos lugares del espacio. No descarto la posibilidad que sean el lugar de procedencia de algunos seres, de algunas civilizaciones o de algunas fuerzas o de alguna inspiración, de algún conocimiento, como le queramos denominar, que arribó a la Tierra y que conocieron nuestros ancestros. Y con esto aclaro, no estoy diciendo que Machu Picchu, mi país, o las líneas de Nazca, o las pirámides de Egipto que hablamos al inicio de esta entrevista, hayan sido construidas literalmente por seres extraterrestres. Yo, personalmente, no lo creo. Sin embargo, sí estoy convencido que la historia oficial de estas grandes culturas tiene grandes lagunas, y no me sorprendería que, aunque no la hayan construido seres de otros mundos, que nuestros ancestros sí hayan accedido a un conocimiento privilegiado, haya llegado de las estrellas o de alguna edad dorada, de una civilización mítica, lo que sea, pero que pone en aprietos a la teoría oficial que se ha venido difundiendo todo este tiempo. Y efectivamente, la clave de todo esto es lo siguiente. No significa que este tipo de obras hayan tenido que hacerlas extraterrestres ni absolutamente cosas de estas, pero eso sí,
que se hicieron con una tecnología y un conocimiento que a día de hoy se ha perdido. Y es curioso, yo por ejemplo en la introducción hablaba por ejemplo sobre Stonehenge. Es curioso que en Stonehenge apareciera la famosa tumba del arquero, de un señor que vino de miles de kilómetros en la antigüedad y se jugó la vida para poder llegar hasta ahí, hasta este lugar, hasta Stonehenge. Entonces, ¿eran simplemente cuestiones religiosas o esos lugares, por ejemplo, fueron ya marcados por nuestros visitantes en la antigüedad? Es que yo creo que eso es la clave, porque por ejemplo, fíjate todos los lugares también que tenemos aquí en Colombia, que podrían ser portales interdimensionales, como por ejemplo San Agustín, las ruinas de San Agustín, que es la mayor necrópolis de América, de Sudamérica, y que era un lugar que para los antiguos era un paso al más allá, y venían a enterrarse ahí, y no servía 5 kilómetros a la derecha o a la izquierda, tenía que ser ahí. ¿Qué opinas de esto, Alejandro Bernal? Juanje, yo creo que tú has dado una clave muy específica sobre esto, y es esa relación de esos monumentos, de esos testamentos en piedra que fueron erigidos por civilizaciones antiguas, y su relación ya sea con alguna energía, algún secreto que se oculta debajo de tierra, o su relación con los astros. Y es aquí donde se me viene a la mente no solamente algo que comentabas en la introducción respecto a cómo los egipcios habrían representado el cinturón de Orión a través de las 3 pirámides, sino por ejemplo, Juanje, algo que ha sido catalogado recientemente como la pirámide más antigua del mundo, Gunung Padang en Indonesia, que se remontaría, de acuerdo a las últimas mediciones, casi a 27.000 años de antigüedad. Una absoluta locura, Juanje. Y en este contexto, Graham Hancock, uno de los expertos que más ha estado investigando estas pirámides, dice que posiblemente fue erigida en ese punto, incluso mirando hacia el cielo, representando un evento astronómico que pudo haber ocurrido hace milenios. Una forma que tenían las culturas de la antigüedad, Juanje, de representar cosas que sucedían en el cielo y que al menos desde su punto de vista eran mensajes que les daban sus dioses. Y lo más importante, que Gunung Padang sigue siendo a día de hoy un lugar de adoración para las personas que viven en la zona. Todo un auténtico misterio y, como siempre, con forma piramidal. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando del enigma que supone algunos lugares que hay en el mundo marcados por la historia, por la tradición, recogidos en fuentes antropológicas que nos hablan que eran lugares que hombres sagrados, chamanes y antiguos sacerdotes utilizaban como teléfonos para hablar con las estrellas. Ricardo González Corpancho nos estaba dando algunos datos sobre Egipto y su entrevista continúa así. Efectivamente, yo totalmente de acuerdo contigo. No sé si Alejandro Bernal quiere también comentar algo. O sea, para mí las pirámides de Giza no las hicieron los extraterrestres. Ahora se hicieron con una tecnología que a día de hoy nos supera, pero por goleada. Eso también lo tengo claro. Esa tecnología viene de mundos pretéritos como la Atlántida o Lemuria, donde hombres y dioses convivían juntos. O esa tecnología la dieron directamente dioses que llegaron de las estrellas. Si lo supiera, escribiría no un libro, escribiría 3. Pero simplemente creo que hay que tener la mente abierta cuando miramos al pasado. Alejandro Bernal. Juanje, son ecos de una edad de oro, como lo hemos estado analizando en diversos programas aquí en Noche de Misterio. Los ecos no solamente de un conocimiento, sino de una tecnología que en algún momento tuvo la humanidad. Ahora bien, no sabemos ni cómo se desarrolló o si alguien o algo les legó esta tecnología o este conocimiento que permitió que estas civilizaciones antiquísimas pudieran crear estos portentos. Juanje, ya que estamos hablando aquí de Sudamérica con Ricardo, y como es una persona que ha tenido la oportunidad de conocer tanto nuestro continente, tú haces referencia en tu libro sobre Atacama. Yo creo que el desierto de Atacama es uno de los puntos de avistamiento ovni, de contactos más importantes, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre ese portal, ese sitio de contacto que representa Atacama en Chile, Ricardo?
podríamos hacer un programa completo y nos quedaría corto si hablamos de Atacama. Voy a resumir todo esto en 3 titulares. El primero, que hay una anomalía que venimos investigando hace mucho tiempo, que surgió la información por mensajes de origen extraterrestre, que en su momento, cuando todo esto llegó, esa anomalía no era tan difundida, no se le había prestado tanto atención. Esos mensajes llegaron a inicios del año 2001 y recién a partir del año 2008 la NASA tuvo que publicar sendos artículos e información sobre la anomalía del Atlántico Sur, que en esa zona del continente se estaba produciendo una depresión del campo electromagnético de la Tierra, que se ha ido ampliando y ha generado un gran vórtice, por llamarle así, que hoy por hoy tiene su punta de lanza en el desierto de Atacama. De acuerdo a mis conocimientos y a las noticias que tengo, más allá de la explicación tranquilizadora de la NASA oficialmente de que esto de ninguna manera supone un elemento precursor de una inversión de los polos magnéticos, yo tengo otra información que probablemente este fenómeno, que tal vez fue cíclico en nuestro planeta, activa o encrespa algunas zonas de contacto, y entre ellas las que están implicadas en su perímetro. Y aquí está el desierto de Atacama, justamente su punta de lanza ahora mismo. El segundo titular es que ese lugar fue frecuentado por la cultura tiahuanaco, que hacían rituales y peregrinaciones hacia volcanes de esa región, como por ejemplo el Licancabur, en donde ya se había encontrado una esfera de cristal muy polémica también, ni más ni menos que por el buzo Henri García, que era un buzo del oceanógrafo francés Jacques Cousteau. Y yo entrevisté varias veces a la arqueóloga, la doctora Ana María Barón, chilena, que vive actualmente en San Pedro de Atacama, que fue la que tomó la foto y me narró su experiencia de cómo al encontrar en el volcán del Atacama esa esfera de cristal que fue sacada por el buzo, el tiempo para ella como que se detuvo y experimentó una serie de visiones. Es un caso extraordinario. Así que es probable que la zona tenga misterios subterráneos, como los creía la célebre Madame Blavatsky, la autora de la Doctrina Secreta, que viajó al desierto de Atacama y alegó haber recibido un mapa con lo que es el socavón de los incas, ¿no? Todos esos laberintos que se encontrarían debajo de este desierto. Y por si todo ello fuera poco, dentro de mi experiencia de contacto, hablamos de mi libro Tierra 2, yo afirmo haber recibido una información en experiencias de contacto donde estos seres de aspecto humano sostienen que podríamos viajar al sistema estelar vecino, Alpha Centauri, para proteger a nuestra especie en el caso de que las cosas en nuestro mundo no pudiesen equilibrarse. Hablamos de los peligros de extinción, de los cambios climáticos, nuestras guerras en el programa anterior. Bueno, en la plataforma de despegue para ese proyecto espacial secreto que vamos a llamar el Arca, no es ni Cabo Cañaveral o el viejo cosmódromo de Baikonur de la entonces Unión Soviética, sino que sería el desierto de Atacama, donde justamente se encuentra actualmente en una gran meseta llamada Chajnantor el observatorio ALMA, con sus 66 antenas, que curiosamente escudriñan también Alpha Centauri. Un detalle no menor, y con esto cierro, que Chajnantor en el idioma local Kunza significa el lugar del despegue. ¿Acaso un recuerdo del futuro? Así que Atacama tiene muchos misterios. Dios santo, no tenía esa información y me acabas de dejar en shock. Yo he tenido la suerte de estar en Atacama y efectivamente, o sea, hay un sitio que se llama la Pampa de Tamarugal donde vamos a ver una serie de geoglifos que están en ladera, no como Nazca. O sea, Nazca tiene más misterio porque Nazca solo se ve desde el cielo, ¿vale? Esto se ve simplemente desde la carretera o si te paras, ver los símbolos, que son recuerdos de una época pretérita donde había caravanas desde Tiahuanaco hasta esa zona de la costa y de otras zonas de los Andes, y siempre fue un lugar sagrado. Lo que pasa es que con esta respuesta, lo que tú nos has dicho, ojo con esto, creo que es muy importante, que ese tipo de lugares sagrados y de portales de contacto serían entidades vivas, porque esta anomalía del Atlántico Sur que está cambiando y de repente está poniendo a Atacama en una posición muy particular a nivel geomagnético, esto le daría ciertas particularidades donde nuestros visitantes de las estrellas nos estarían hablando y estarían diciendo: chicos,
ahí puede estar la clave para que contactéis, para que nos habléis o para que pasen cosas, que es lo mismo que buscaban antes los chamanes. ¿Sería esto así o estoy patinando? Yo creo que tiene una base importante esta hipótesis, porque, a ver, algo que he aprendido investigando este tema y viviéndolo desde dentro, cosas que rozan la ciencia ficción, pero que sucedieron, y he tratado y sigo intentando tratar de entender todo lo que me pasó. Estos seres tienen unas capacidades increíbles, mágicas, pueden aparecer donde le venga en gana, recuerdo un caso que narraba un compatriota mío, un comandante de la Fuerza Aérea, Julio Chamorro, que estaban en una región del lago Titicaca, donde también llega justamente la frontera de Bolivia y Perú, llega a la anomalía del Atlántico Sur, o sea, se extiende casi hasta el sur del Cusco, imagínense, es una zona muy grande. De hecho, el desierto de Atacama se extiende hasta el Perú, o sea, el desierto de Atacama también involucra el sur del Perú, técnicamente y geológicamente hablando, ¿no? Pero cuando hablamos de Atacama, Atacama, en el medio del asunto, es el norte de Chile, la zona que está próxima al pueblo San Pedro de Atacama, pero es mucho más amplio. Pero volviendo a Chamorro, él me decía que en el Titicaca estaba con un grupo de militares y la noche son sorprendidos por un objeto de forma tubular enorme que se estaba dirigiendo a una gran montaña que le llaman el Apu Sagrado, y los militares se asustaron y empezaron a preparar la batería de cohetes para cargarse el objeto, ¿no? No sabían qué era, se asustaron, no sabían si se trataba de un armamento nuevo, sofisticado de algún país vecino, de pronto de Chile. Y Julio Chamorro tuvo la intención de decir, no le disparen, déjenlo. Dice que se movía muy bajo, con elegancia, despacio, y tremendo aparato que lo vio toda la unidad, se metió dentro de la montaña. Es decir, no se estrelló, o sea, entró dentro de la montaña, como si hubiese una puerta. Entonces estos seres tienen la posibilidad de aparecer y meterse donde les plazca. Sin embargo, cuando lo hacen en lugares donde ya las condiciones naturales son las ideales, están rompiendo menos protocolos, ¿me explico? Están rompiendo menos protocolos, están afectando menos el planeta donde están actuando. Y obviamente Atacama es uno de esos lugares. No, qué maravilla. Si quieres, me dejas alucinado con esa información. Si te parece, porque mucha gente va a estar pensando esto. Oye, ¿por qué no nos vais haciendo pues, el mapa del mundo, como una especie de mapa de cuáles son esos lugares de contacto? Estamos arrancando por América Latina. El Cuzco sería uno, ciudad sagrada para los incas, donde los Intipchurin, los hijos del sol, se ponían en contacto con la energía del sol y con la energía de las estrellas. El punto exacto, además, para esto sería el Coricancha, aunque hay otros lugares sagrados como Machu Picchu, como Sacsayhuaman y otros. Nos hemos ido hasta el desierto de Atacama, ya llevamos 2 puntos en América Latina, pero antes de seguir por América Latina o cambiar de continente, perdona que te pregunte por detalle de lo de esa esfera que dices que encontró un buzo de Jacques Cousteau en una montaña, porque esa historia no la conocía y me ha dejado en shock. ¿Cómo fue esa historia que este tipo encontró algo allí como en un Apu sagrado y eso les dejó en shock? ¿Cómo es esa historia? Porque es que no la conocía, Ricardo. Ocurrió en los años 90 y de hecho está reseñada en mi libro Lugares de Contacto con la fotografía de la esfera que tomó la citada arqueóloga Ana María Barón. Estaban haciendo una serie de inspecciones, de investigaciones, y de pronto el buzo, cuando ingresa a la laguna que está en el cráter, o sea, en lo alto del volcán Licancabur, que tiene más de 6.000 metros de altura, o sea, en la laguna del cráter, o sea, una inmersión compleja, porque es una inmersión de altísima montaña, y ve algo brillar. Entonces, él saca la esfera. Lo interesante es que cuando él saca la esfera y se la muestra a la arqueóloga, porque la arqueóloga tenía que hacer un inventario de todo lo que se encontrase allí, desde cosas que no tenían explicación en algún artilugio reciente, a otras que de pronto, de hecho, encontraron un motor de una especie de sistema de bombeo para poder drenar la laguna, porque también fueron cazadores de tesoros
y bueno, ahí aparecía el motor de donde venía, no era ningún grupo expedicionario de Chile, sino de Europa, bueno, no importa. Pero la cuestión es que fracasaron, ¿no? Y tiraron la bomba para que nadie viera que la habían llevado allí, dentro del cráter. Entonces se encontró de todo y en medio de eso estaba la esfera de cristal, que parecía tener un brillo en la profundidad y por eso la cogió. Lo inquietante que cuando Henry García levanta la mano y la muestra, dice, porque hay dos versiones, una que se le resbala, pero lo que me comentaban allí en San Pedro de Atacama es que le empezó como a calentar la mano, como a quemarle el guante y la tuvo que soltar. Entonces se le cayó, se volvió a introducir y no pudo encontrar la esfera. La versión escéptica, la navaja de Ockham extrema, es que se trató de alguna esfera, de algún artilugio de no sé de qué tipo, y que hizo un efecto lupa y le quemó la mano y se cayó y no la volvió a encontrar y que no tiene nada de extraño. Y lo que le pasó a la doctora Ana María Barón, esa sensación como que el tiempo se detenía y una serie de visiones y todo, fue una sugestión. A una doctora en arqueología que estaba harta de desenterrar cosas en San Pedro de Atacama. Bueno. No me lo creo. ¿Vale? La cuestión es de que la esfera podría haber sido una de las ofrendas de los sacerdotes de Tiahuanaco, porque también se ofrendaban o se dejaban cristales en algunos lugares, es lo que se sabe, es una posibilidad, pero esto es un caso extraordinario porque estarían marcando que esa zona es muy importante. Y bueno, en el libro yo comento una historia que tuvimos allí, una experiencia de contacto, en donde con mi equipo expedicionario, a fines del año 2003, en el mes de noviembre para ser más exacto, vimos la aparición de un objeto alargado, tal vez como el que vio en su día Chamorro, alargado, rodeado por un racimo de luces, flotando sobre la Laguna Verde. Fue una barbaridad, lo vimos todos. Y en ese momento nadie se animó y atinó a tomar una fotografía, porque cámaras teníamos. En ese instante quedas hipnotizado, como borracho, como detenido, en trance, porque estás contemplando algo maravilloso. Y muy cerca de unas ruinas incas que están a media altura de este volcán en el Tacama, el Icancabur, apareció un hombre ataviado de forma extraña, de unos 2,50 metros de estatura, un gigante. Varios lo vimos, con el cabello cano y largo hasta los hombros y vestido con una especie de enterizo de un mono metálico ajustado. Al día siguiente, en la mañana, aunque esto parezca una película de ciencia ficción, aparecieron varias camionetas, así en caravana, llegaron hasta nuestro campamento y nos echaron. Y había gente de la NASA. Wow. Y nos echaron. La explicación oficial es que ese grupo que comandaba Brian Grisby, la versión oficial es que tanto este astrónomo norteamericano y su acompañante, la doctora Carroll, estaban allí para investigar extremófilos, es decir, formas de vida muy pequeñas, microscópicas, que podían crecer en condiciones indóciles como la laguna de la cumbre del Icancabur. Pero por esas cosas de la vida, al año siguiente yo asistí a una conferencia del Centro de la NASA de California como un espectador más para ver sus avances, sus investigaciones, una conferencia pública, y curiosamente cuando llego a la conferencia, presentan en medio de la conferencia a la doctora Carroll, a Brian Grisby y a todos los que habían estado conmigo en la Atacama y que nos habían invitado a retirarnos. Además de que él me había preguntado por el tema OVNI y las cosas que pasaban allí. Y yo levanté la mano en el auditorio y les dije, pero todo lo que ustedes están comentando en la conferencia no fue lo que yo vi allí. ¿Te acuerdas de mí, Brian, que conversamos y me preguntaste esto, me preguntaste aquello en el auditorio? Y me dice, yo a usted no lo conozco, señor. ¿Y te botó de allí? No, el grupo en Atacama nos echaron a mí y a todo mi equipo. Y cuando estuve en la conferencia en California, al año siguiente, me desconoció. No. Recuerdo que mi compañero en ese momento, un mexicano-americano que vivía en San José, California, me dijo, Ricardo, no hagas más preguntas que te vas a meter en problemas y te necesitamos más aquí, que sigas viniendo a Estados Unidos y todo. Wow, qué locura, tío.
Qué locura, pues qué curioso, ¿no? Que científicos de la NASA tengan interés por eso. Y te digo una cosa, el hecho de que haya extremófilos no les da permiso ni derecho a que te echen de un lugar que me imagino que es un parque natural y ya. Ahí hay algo bastante extraño. Para cerrar el tema de Atacama, ¿la esfera esta de vidrio está en algún sitio o se perdió entonces en el lago para siempre? Se perdió allí. Para siempre. Nada, pues Seguiría supuestamente allí. Nos tocaría y la hacer siguen buscando, sí, y la ¿no? siguen buscando con esfuerzos que han llevado al fracaso. Bueno, pues nada, nos toca hacer otra expedición allí, a ver si la encontramos nosotros. Oye, estamos en América Latina, entonces hemos estado en el Cuzco, hemos estado en el desierto de Atacama. Si quieres, seguimos entonces ya un poco más al sur antes de ir al norte. Y si seguimos al sur, nos tenemos que ir a Argentina, donde tú vives. Y tú vives además en uno de los lugares de contacto más famosos del mundo, que es el Cerro Uritorco, donde hubo un avistamiento ovni famosísimo, que dejó además una huella, una quemadura en un lugar que es el Cerro Pajarillo tremendo, donde hubo muchísimos testigos, donde yo creo que también hubo indagaciones incluso hasta por parte del ejército argentino. ¿Cómo es Cerro Uritorco y por qué lugar de contacto tan importante, Ricardo? Aquí también estamos en otro lío, Juan Jesús, porque podríamos pasar varios programas hablando solo sí, claro, sobre el Uritorco. De hecho, ahora mismo, como bien dices, estoy en mi casa, en Capilla del Monte, al pie de esta montaña, que no es muy alta, araña los 2.000 metros de altura, pero es el punto más elevado de las Sierras Chicas, de la provincia de Córdoba, en el corazón de la Argentina. Este lugar ya era célebre, al menos localmente, por las tradiciones orales, las leyendas de los nativos que aquí vivieron, los Runa Kamiare o los Enia Kamiare, más conocidos como los Comechingones. Un nombre despectivo que suena bastante gracioso tal vez para algunos, que significaba algo así como habitantes de las cuevas, si es que acepto su origen sanavirón, de Santiago del Estero. Pero lo que nos importa son las leyendas, y las leyendas hablaban de unas luces que no era la luz mala, como se dice aquí en Uruguay y en Argentina, el fuego fatuo, luz orgánica que procede de descomposición de animales, de lo que sea, y que ha confundido a los estancieros, a los gauchos, a lo que quieras. No, eran luces que se acercaban, se comunicaban, se expresaban, hablaban, como si fuesen entidades inteligentes. Uno de los primeros en investigar esto fue el profesor Alfredo Terrera, Guillermo Alfredo Terrera, catedrático de la Universidad de Córdoba, sociólogo, antropólogo y masón, que en los años 60 ya daba conferencias sobre los misterios del Uritorco, porque él aseguró haber recibido al fin de los años 30 un objeto de poder por parte de otro esotérico, Orfelio Ulises Herrera, un objeto llamado el bastón de mando, una roca volcánica vitrificada, que generó también 1000 polémicas, debates, opiniones. Y bueno, Fabio Serpa, el decano de la ufología sudamericana, hizo mucha amistad con Terrera y empezó a invitarlo a su programa de televisión, Cuarta Dimensión, en Argentina, y también la revista del mismo nombre. Y obviamente Uritorco saltó a la fama, empezaron a venir muchas personas. Uritorco es tremendamente famoso, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, por todo lo que hay detrás, o sea, por el famoso avistamiento que dejó huella en el monte, en la montaña del Pajarillo, la cantidad de luces que hay allí. Este tipo de sitios, bueno, aquí se mezcla un poco de todo, porque aparecen ya hasta sectas ufológicas y de todo lo que se te pase por la cabeza, pero sí es un lugar que tiene una historia antropológica, la de los indígenas comechingones, que lo tenían como una puerta, y esto es muy curioso, no a las estrellas, a un mundo interior, a la ciudad de Erx. Y esto es una cosa muy curiosa, como si los seres que viniesen de las estrellas pudieran ser capaces, con algún tipo de tecnología que desconocemos totalmente, pudieran ser capaces también de vivir debajo de la tierra. ¿Qué opina Alejandro Bernal? Juanje, para mí esto que estás comentando tiene que ir, o más bien va de la mano con las recientes investigaciones que ha hecho el Pentágono sobre características de los artefactos voladores no identificados, sus
características transmedia, esa posibilidad que tienen de ir en el aire, en el espacio, sobre el agua o debajo de ella. Y de hecho, Juan G. Ricardo nos comentaba, y otros testigos en los cuales tú también has recolectado testimonios y yo también he podido hablar, cómo muchas veces estos extraños artefactos voladores no identificados parecen meterse dentro de las montañas, como si estos artefactos estuviesen hechos con un material que fuese capaz de atravesar cualquier sólido o cualquier líquido en nuestro planeta, con una tecnología y con unas propiedades que superan nuestro conocimiento, que superan nuestro entendimiento, y nuevamente también iría de la mano con las más recientes filtraciones de videos oficiales del Pentágono, Juanje, de cómo la gran mayoría de estos aparatos se meten debajo del agua, o sea, parecen que es algo que está debajo de los cuerpos líquidos de nuestro mundo, y hay una gran cantidad de casuística también de testigos que afirman la clara relación entre estos artefactos voladores no identificados y grandes cadenas montañosas, como si el electromagnetismo de estas grandes cadenas que hay en partes del mundo también los atrajera y les permitiera realizar ese tipo de portentos. ¿Cuántas imágenes hay de esferas de luz entrando en el volcán Popocatépetl? Exacto. En México? Exacto. O, por ejemplo, recuerda a Rafael Mercado, la entrevista que le hicimos hace unos meses al periodista e investigador peruano, contándonos él casos también de luces que entran en los volcanes que hay rodeando a la ciudad de Arequipa. Exacto. ¿Eso es casualidad? Pues con sinceridad no lo creo. Juanje, sin ir muy lejos, la cantidad ingente de testimonios de personas que en la peña de Huayca han observado cómo estas luces parecen meterse dentro de la montaña. También, Juanje, los que tú recolectaste en Nopsa, Boyacá, que también tienen esa similitud. Efectivamente, amigo. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos entrevistando a Ricardo González Corpancho, que nos estaba comentando la cantidad de fenómenos luminosos extraños que hay en torno al Cerro Uritorco. Y además hablándonos de la tradición indígena que nos comenta que el sitio es la puerta a un inframundo desconocido llamado la ciudad de Erx. Y la entrevista con Ricardo González Corpancho continúa así. Pero la gota que colmó el vaso ocurrió, como bien mencionaste, en el año 86. Esto ya fue la cereza sobre la torta, como decimos, cuando un objeto anómalo, luego de una tormenta, o para ser más exacto, aparece en medio de una tormenta el objeto, pero luego de la tormenta y la aparición de este objeto, una especie de aparato lenticular que emitía una luz rojiza, se observa al día siguiente una marca en la ladera de un cerro llamado Pajarillo, que no está aquí mismo en Capilla del Monte, está alejado unos kilómetros. Está en la zona de Quebrada de la Luna, más o menos a unos 30 minutos en coche de Capilla del Monte, yendo hacia el norte. Y la huella, de más o menos 100 metros de largo y 50 de ancho, llamó muchísimo la atención porque no podría tratarse de una centella, de un rayo globular de la mencionada tormenta, aunque los escépticos dijeron que se trataba de un incendio provocado para atraer turismo en Capilla del Monte. Es una hipótesis, pero ¿por qué no lo hicieron en el Uritorco y por qué tan lejos? Hubieran hecho al ladito, hombre, no a 30 Claro. minutos en carro. Es sumamente raro. Recuerdo cuando estuvo Juanjo Benítez, aquí mismo, en mi casa, y estábamos charlando sobre ese tema, y él me comentaba, me reafirmaba que cuando vino con Fernando Jiménez del Oso para el rodaje de Por las Rutas del Misterio, si mi memoria no me traiciona, año 89, habían estado con el equipo técnico español y los aparatos tuvieron todo tipo de interferencias cuando estuvieron en la huella. Además de que ellos sintieron cosas, les pasó cosas que no están expresadas en el documental por razones evidentes, ¿no? Igual comentaron sí las interferencias. Entonces ya la huella del Pajarillo fue
haya sido lo que haya sido, pero terminó de transformar, como digo yo, a Capilla del Monte en un Roswell argentino, guardando las distancias. Y este enclave es muy famoso porque siguen ocurriendo eventos, apariciones, no de luces y objetos en el cielo necesariamente, sino también de estas entidades luminosas que han dado tanta difusión al mito de Ers, la ciudad interdimensional que supuestamente se encuentra bajo el Uritorco. Yo le llamo a esta zona el Gran Vórtice. De hecho, uno de mis últimos libros se llama El Vórtice, que es una investigación sobre este asunto. Sí, claro, porque Capilla del Monte, efectivamente, es el Roswell argentino y, si me apuras, el Roswell suramericano, Sí. porque creo que es el punto de contacto, por lo menos al que todos los ufólogos van y mucha gente, curiosos, a ver si ven esas luces, a ver si ven esos seres, y además con toda una historia antropológica detrás de los indios, comechingones, sé que el nombre es horroroso el que lo pusieron, y el famoso bastón de mando. Ese famoso bastón de mando, a mí me habló Fernando Jiménez del Oso, que en paz descanse, que tiene que estar viendo esto de las estrellas, me habló del famoso bastón, y a mí gente que me decía que tú agarrabas el bastón y sentías una sensación súper extraña, como si el bastón tuviera una vibración. Luego me dijeron que el bastón, que si se rompió, que si se perdió, que no estaba claro, porque era un objeto indígena de poder, o sea, era un objeto ancestral. ¿Se sabe dónde está el bastón? De acuerdo a la propia familia Terrera con la que yo me entrevisté, Guillermo Alfredo ya falleció, pero es efectivo lo que dices, el objeto está roto en 3 fragmentos y está oculto en una caja, ni siquiera aquí en la provincia de Córdoba, sino en una estancia en la provincia de Buenos Aires, que desconozco su emplazamiento exacto. Al parecer lo tiene un miembro de la familia, y aunque le han ofrecido cantidades importantes de dinero, según me alega otro miembro de la familia, y a pesar de que está roto, como digo, no lo ha querido vender. Yo creo que el hallazgo arqueológico es auténtico, tengo indicios para considerarlo, y creo que tiene un rol, o tuvo un rol muy importante, ritual, en lo que representa el Apu Uritorco en esta zona, que hay que verlo en contexto, ¿no? Que sería tal vez en otro momento charlarlo porque es muy largo, los pictogramas del Cerro Colorado, la conexión con Talampaya que está en La Rioja, un montón de cosas que son realmente extraordinarias. Pero ese bastón hoy está fragmentado, pero fue parte de un objeto que supuestamente quiso poseer algunos miembros de la Alemania nazi que llegaron a la Argentina. Esto es cierto, ¿eh? Sí, Esto sí. no es ningún mito, no es ninguna teoría delirante de conspiración. O sea, aquí, incluso antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, llegaron miembros de la CSS Argentina y tenían una serie de prácticas, de rituales vinculadas con el espiritismo, con la búsqueda de objetos sagrados, como pasó en su día en Europa, también aquí en Argentina, y hasta no hace mucho, la Interpol decomisó muchos de esos objetos en un lugar secreto en la zona norte de Buenos Aires. Los vídeos están en YouTube, y yo me entrevisté con el policía de Interpol que dirigió la operación. O sea, No, si eso no es ninguna conspiración extraña, en el sentido de que hubo un cuerpo de intelectuales que se llamó la Ahnenerbe, y desde la Ahnenerbe en Alemania se mandaron un montón de expediciones a infinidad de sitios del mundo, desde la búsqueda del Santo Grial por Otto Rahn en Francia hasta la búsqueda de la Arca de Alianza, y Argentina fue uno de los sitios a los que fueron. Montserrat, allí en España, buscando Montserrat, que efectivamente, que allí estuvo Heinrich Himmler, ni más ni menos. Juanje, la búsqueda de la Atlántida en Bolivia, en Tiahuanaco, también la Ahnenerbe la lideró aquí en el continente, así que, como dice Ricardo, es un hecho absolutamente histórico. Exactamente. Exactamente. Alejandro, ¿querías comentar algo más? Sí, Juanje, es que en el libro de Ricardo hace una referencia a un lugar que lamentablemente yo no conocía y que hace parte de un país que muchas veces pasamos por alto, pero que es muy importante y del cual tenemos mucha audiencia, que es Uruguay, y hace referencia a la Aurora, que queda en el departamento de Salto, en Uruguay, y que tú incluyes en tu libro como un lugar de contacto. ¿Por qué es importante en Latinoamérica, en Sudamérica en específico, la Aurora en Uruguay, Ricardo? Es muy importante, y de hecho, a raíz de los incidentes ovni de la Aurora, entre Salto y Paysandú, como bien dices, a fines de la década de los años 70,
es que muchos peregrinos argentinos, místicos, esotéricos, que iban a la estancia de Toto Tona, el dueño de ese rancho, no sé cómo dicen ustedes en Colombia rancho, acá dicen estancia, ¿no? Finca. Es un predio muy grande. Finca. Una finca de por lo menos 500 hectáreas, pero en realidad es mucho más grande. Y allí aparecieron estos objetos, dejaron marcas con símbolos en el campo, en esta finca, en donde muchas personas aseguraron haber sido curadas de enfermedades. Y bueno, yo conocí en persona a Toto Tona, él ya falleció, me recibió en su estancia, algo que no era habitual, y me dijo que recibió visitas de personajes ilustres, incluyendo, siempre según él, del mismísimo Neil Armstrong, el astronauta de la misión Apolo 11, que estuvo en Uruguay de forma clandestina, no la visita oficial que está marcada en otra fecha. Entonces los peregrinos esotéricos, buscadores de Argentina, ya a inicio de los años 80 iban a Uruguay para tratar de penetrar en esa finca y estar con Tona y que les comente sus contactos, las experiencias, lo que había pasado allí. Y él le dijo a algunos investigadores, entre ellos al propio Fabio Serpa, que era su coterráneo, ambos uruguayos, que las luces que se corporizaban en formas humanas, cabeza, tronco, extremidades, como la mítica Maya, una entidad femenina, también se encontraban en el Cerro Uritorco. Entonces, fue de rebote de esta experiencia, aunque ya se sabía de las luces, los fenómenos que ocurrían en las inmediaciones de Capilla del Monte, que Serpa siguió esa ruta de investigación, por lo que le dijo Tona, conecta con Guillermo Alfredo Terrera, y aquí nace pues toda la mitología que tiene una base real de seres como Maya, Huitaiconge, Panticuama, etcétera, que se manifiestan desde el vórtice del Uritorco. Pero esto empezó en Aurora, que tiene muchas controversias, muchas opiniones, pero hasta el día de hoy hay actividad en la zona, nadie puede entrar en la finca, la familia no quiere saber nada con el asunto, pero bueno, muchos grupos se han organizado, grupo de ufología, de contacto, y hasta, lo debo decir, cultos ovni, que mezclan apariciones marianas con otras cosas, y se juntan alrededor de la estancia para tener avistamientos de la Virgen, o avistamientos ovni, pero se juntan 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Es una cosa sociológica muy importante. ¿Ves? Ese caso, por ejemplo, reconozco que tampoco lo conocía. Quizás no está tan documentado históricamente, antropológicamente, como el del Uritorco, pero por eso no deja de ser importante, porque sí hay un montón de avistamientos ahí. Hemos hecho un recorrido de Sudamérica, que yo creo que nos quedarían más sitios. Aquí en Bogotá, por ejemplo, tenemos la Peña de Huayca, o tenemos Nopsa, claro. Tenemos Nopsa en Boyacá. Yo no he recopilado tantos testimonios ovni en mi vida como el día que fui a Nopsa. En Nopsa, Boyacá, esto es tan absurdo que el Cerro Aranda, del que salen luces, un sacerdote, no recuerdo si fue a finales del XIX o principios del siglo XX, ya el tío se mamó, subió a lo alto del monte, le hizo un exorcismo, le puso una cruz y las luces se siguen viendo. Pero el tío exorcizó la montaña, porque él decía que era, claro, que las luces eran los demonios. Bueno, ¿cómo será que el escudo de Nopsa tiene un ovni? El alcalde decidió ponerle un ovni, es curiosísimo, es una cosa... Ahora conocí este detalle. Sí, el tema de Nopsa es súper curioso y no es tan conocido. Todo el mundo de Colombia conoce lo de la Peña de Huayca, Nopsa no, pero ya te digo, Nopsa, o sea, es que cualquier persona que tú le preguntes de Nopsa ha visto las luces salir del cerro, descender o subir, o luces entrando al cerro. Al Cerro Aranda se llama. Es una cosa absurda. Hay gente que ha tenido también muchísimas experiencias en esa montaña. Pero bueno, cerrando un poco Sudamérica, porque no va a dar tiempo, a ver si con suerte llegamos a Asia, vámonos al norte de Estados Unidos, porque yo sé que tú tienes ahí un lugar donde tuviste una experiencia muy espectacular. Algo nos comentabas en la otra entrevista, que es el Monte Shasta. ¿Por qué es el Monte Shasta otro de estos portales interdimensionales? Seguimos con el mismo lío. Cada uno de estos lugares es para un programa entero y aún así nos quedaría muy apretado, muy estrecho y corto. Mount Shasta es una montaña, un antiguo volcán, que se encuentra al norte del estado de California en Estados Unidos, pero de hace siglos es conocido como un lugar sagrado tanto por los nativos locales, los Modoc, como también por otras tribus norteamericanas como los célebres Hopi, que en su día
charlando uno de sus líderes, Oso Blanco, con el gran investigador y científico Joseph Blumrich, el mismo que era escéptico de las apariciones ovni en la Biblia y terminó publicando un libro que se titula La nave espacial de Ezequiel, o sea, el tiro le salió por la culata. Él entrevistó a Oso Blanco, líder Hopi, y él le dijo de que sus ancestros venían de una región hundida en el Pacífico llamada Kashkara. Esto también lo investigó en su día un gran investigador catalán, Andrea Fabre-Kaiser, ¿no? Muchos investigaron esta información. Pero Kashkara se hundió por razones desconocidas. Algunos dicen por catástrofes naturales, erupción volcánica, lo que haya sido. Se encontraba en el Océano Pacífico. Entonces unos dioses de las estrellas, según esta leyenda, procedente de las Pléyades, en unos escudos volantes, vinieron a Kashkara, rescataron a varios clanes y los llevaron a las Américas, a 3 puntos en particular. Siempre según los investigadores que llegaron a hablar con Oso Blanco, que en paz descanse, el líder Hopi, los 3 lugares eran, yendo pues de sur a norte, no tan sur, Palenque, luego encontramos un lugar muy importante, perdón, el lago Titicaca, Palenque, y el lugar muy importante, Monte Shasta. Ok. Monte Shasta, o sea, habló de que Tautoma, en el lago Titicaca, que me recuerda a Tiahuanaco, ahí trajeron a los grupos que rescataron estos seres del cielo de Kashkara. El otro lugar, Palenque, en México. Sí. Y el tercero, muy importante, el que estamos hablando ahora, Monte Shasta. Afirmando que en el caso concreto de Monte Shasta, sus descendientes seguían viviendo en el mundo subterráneo, lo que despertó una serie de hipótesis de lemurianos viviendo dentro de Monte Shasta, lo que es, en mi humilde punto de vista, un error técnico de información, porque Lemuria, de acuerdo a las leyendas que tanto popularizó la teosofía en el siglo XIX, estaba ubicada entre África y Madagascar, en el Océano Índico. Y en el caso del Océano Pacífico, se trataba de otro error llamado Mu, por una mala interpretación de los códices mayas y una serie de historias, porque muchos confunden Lemuria con Mu. Y era la Kashkara de los indios Hopi, o la Jiva, que habrás escuchado cuando fuiste a Rapa Nui. Pascua. Exactamente, que hablan los pascuenses, ¿no? Que en Perú le llamamos, en la cosmovisión andina, Hatun Pachamama, ¿no? La tierra madre. En fin, la cuestión es de que Monte Shasta desde esa época tiene ese halo de misterio, pero obviamente los avistamientos ovni, los contactos, las puertas interdimensionales, lo que pasa en su bosque de pinos, ya sea en Siskiyou Lake, o sea en lo alto de la montaña, en Sunflat, donde habitualmente me reúno hace más de 20 años, todos los años nos reunimos con grupos allí, y hemos invitado, al menos en mi caso particular, a periodistas o investigadores reconocidos del tema OVNI para contactos previa cita, en donde estos seres nos habían dicho qué día y en qué horario iban a aparecer, y acudían con nosotros investigadores muy importantes como Michael Sala, Paola Harris, Grant Cameron, entre otros. Gente de la MUFON también estuvo con nosotros y aparecieron estos objetos. Entonces, es un lugar de contacto, aunque también, y con esto cierro, grupos esotéricos locales más vinculados a la metafísica moderna, como la metafísica, para que me entiendan ustedes, aquí en Sudamérica, de Connie Méndez, de Araceli Egea, de Rubén Cedeño, más esa metafísica de nueva era, más New Age. Dicen que Monte Shasta también es un enclave de maestros ascendidos y hablan de apariciones de Saint Germain. O sea, todo está tan enrevesado, como también ocurre en Capilla del Monte y como ocurre en cualquier lugar de contacto en donde todo termina volviéndose un fenómeno sociológico. Pero debajo de la montaña de arena está el diamante, que es la verdad de base. Yo creo que se acaba convirtiendo en un fenómeno sociológico porque desde hace miles de años aparecen esas luces y hay también apariciones de estos seres que se recogen en las leyendas locales y en la antropología de la zona, pero luego la gente los va interpretando de diferente forma, y el que va con la mente pues súper esotérica pues piensa que es Saint Germain o no sé qué, o otras personas creen que es la... de confirmación. Eso, otras personas creen que es la Virgen y otras personas pues intentan verlo quizás desde otro tipo de ópticas, como quizás puede ser nuestro caso. Oye, has dicho una cosa antes de seguir, que nos quedan como 25 minutos más o menos, con lo cual a ver si llegamos a Asia, ¿vale? Pero has dicho que haces
ese tipo de reuniones una vez al año en el Monte Shasta o en otro sitio, si alguien quiere ir a ese tipo de reuniones o de cosas, ¿cómo se pone en contacto contigo o con tu equipo? ¿Cómo hace la gente que diga, oye, pues yo quiero ir con Ricardo González Corpancho este año que viene al Monte Shasta o a no sé dónde? Que yo posiblemente me apunte a una, porque no te lo vas a creer. Llevo investigando el fenómeno OVNI 30 años y nunca he visto ninguno, así que... Ya te tocará. Pero, a ver, comento algo muy importante, ¿no? Que de hecho lo hablaba con un querido amigo en común, como es Jesús Callejo Cabo, en España. Sí. Habíamos estado en un congreso solidario en Murcia y nos tocó estar juntos en una mesa, ahí charlando y comiendo cosas ricas, esas tapitas típicas de España, que son Qué rico. Una delicia. Y charlando con él, él me preguntaba, pero ¿cómo es esto? Que en Shasta o en Monte Perdido, en el Pirineo, todos los años se reúnen y todos los años tienen avistamientos programados. Le dije, no es así. O sea, todos los años nos reunimos en el contexto de lo que yo llamo talleres de campo, en donde discutimos el fenómeno. Es como esas conferencias abiertas en el campo, en la naturaleza, que se hacían en el inicio de la ufología en California, ¿no? En España, lugares, que ya no se hace. En España también, en muchos lugares. Y de pronto se han dado eventos ufológicos que han sido registrados o no. Otra cosa son los avistamientos programados, que tampoco pasan todo el tiempo. A lo largo de estos 30 años, solo en 8 ocasiones he invitado a estos investigadores o periodistas especializados en los ovnis, solo en 8 ocasiones en 30 años, y han sido circunstancias muy puntuales en donde nos han marcado la coordenada para que estos fenómenos se puedan dar y para verificar no mi contacto, mi experiencia, mi investigación, sino para dar algún tipo de señal, de guiño, de lo que fuese, para motivar a otros estudiosos a investigar. De hecho, el caso de Paola Harris, y con esto cierro también, es muy célebre porque además de ver estos objetos, vio a una entidad acompañada de otras 9 personas, y esto dio un giro de 180 grados en Paola Harris. Yo creo que fue una jugada muy importante de ellos, sean quienes sean, porque tocaron a una de las personas más influyentes de la ufología en habla inglesa, que es íntima amiga de la familia Hynek, íntima amiga de Jacques Vallée, ¿no? Que gracias a ella tuve a Paul Hynek acá en mi casa, y tuvimos un congreso, una conferencia, y también que Jacques Vallée tuvimos una entrevista en vídeo que la presenté también en mis congresos. Es decir, una de las personas más influyentes de la ufología fue tocada por ellos. Era la investigadora que solo se basa en lo sensato, en lo racional, en los testigos de alta credibilidad, en la ufología dura. Bueno, los vas a ver. Y cuando los vio, fue un antes y un después para ella, ¿no? Entonces, obvio. Eso es Shasta, eso es Shasta. No, es tremendo. Para la gente que no haya entendido y tal, bueno, Allen Hynek es un señor que fue el que arranca a nivel científico en la cooperación en el proyecto Libro Azul en Estados Unidos, cuando el gobierno norteamericano investiga esto. Allen Hynek le sale rana al gobierno norteamericano porque luego dice, oye, me obligaron a mentir. Y además aquí hay un montón de casos que no se pueden explicar, y es el personaje, por ejemplo, que fue el asesor de Steven Spielberg en la película Encuentros del Tercer Tipo. Y el otro personaje, el que habla, Jacques Vallée, bueno, pues es un astrofísico conocido a nivel mundial porque él investiga no solamente el tema OVNI, sino además toda la historia que hay detrás en libros muy famosos como es, por ejemplo, Pasaporte a Magonia. Pero no me respondes la pregunta, ¿cómo se pone la gente contigo en contacto contigo para poder ir a esas charlas abiertas que no se van a ver OVNI? Eso no puedes prometerlo tú. ¿A través de tu Instagram o algo? ¿Cómo? Uno nunca sabe. Pueden contactar mi trabajo a través de mi página web oficial, que es ricardogonzalezoficial.com, y en redes sociales como Ricardo González Corpancho, en Facebook y en Instagram. Listo, perfecto. Por si alguien quiere apuntarse a alguno de tus viajes, que ya te digo yo, alguno me apuntaré. En fin, oye, bueno, nadie puede prometer realmente que se vean ovnis, ni Ricardo González Corpancho ni nadie, pero si no vamos a uno de estos lugares una noche y no nos ponemos a mirar al cielo de las estrellas, los ovnis a tu casa no van a ir. Y es curioso porque se ha perdido se ha perdido muchísimo el alma que había antiguamente de hacer alertas ovni. La gente iba al campo y estaba hasta altas horas de la madrugada y se compartían experiencias y charlas y hacías amigos. Y ese mundo, por desgracia, pues desapareció. Yo lo viví hace décadas, pero ya cada vez menos. Y yo creo que por encima de que si se vean luces o no, ir a uno de estos lugares como el Monte Shasta
que son lugares sagrados antiguos, y pasar allí una noche, no hace falta que ni siquiera quedarte allí a dormir, o sea, puedes estar unas horas y luego te vas a un hotel. Creo que es mágico porque reconecta con la energía del antiguo chamanismo, de pueblos ancestrales, y simplemente salir de casa y volver a mirar las estrellas, que creo que nos pone en nuestro lugar en el universo. Juanje, son lugares mágicos, lugares con una vibración muy especial, y yo recuerdo que muchas veces detrás de micrófonos hablábamos contigo, Juanje, de cómo claramente se perdieron mucho este tipo de actividades, de esas alertas omnimultitudinarias que hacían en tu país hacia la década de los 70 y 80, que eran fenómenos sociales que realmente ustedes no se lo imaginan la cantidad de personas que llegaban. Imagínense estar haciendo una transmisión en directo en este momento y que alguien diga, vemos una luz hacia tal parte, y de repente todas las personas se concentraban en el fenómeno. Era algo maravilloso. Yo desde luego las escuché en diferido, pero me parecía impresionante oír esas grabaciones, Juanje, en aquella época tan mítica de la ufología. Y sobre lo que nos hablaba Ricardo González Corpancho de Allan Hynek, Juanje, hay que recordar que en el proyecto Libro Azul hubo más de 700 casos que no tienen una explicación oficial. Ojo la cifra, más de 700, que de hecho, gracias a la audiencia pública OVNI que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos en julio del año pasado, parlamentarios prometieron que iban a revisar algunos de esos 700 casos, iban a revisar parte de esa casuística para verificar si en efecto el gobierno de este país estuvo realizando programas de investigación de ovnis, que todos sabemos que así fue, pero ellos oficialmente no lo declaran, y más con un personaje como Sean Kirkpatrick, que lo que hace es denostar todo. Pues estamos bastante complicados en eso, Juan. Me acaban de dar ganas de vomitar cuando has dicho Sean Kirkpatrick, el tipo que dirigía la oficina después de Luis Elizondo, que de repente dice que aquí no hay nada. Sí. Que aquí no hay evidencia de nada y ya, patético, no paran de mentirnos, en fin. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos añorando aquellas épocas en la historia en las que íbamos a mirar las estrellas, a ver si aparecían luces extrañas. Creo que ahora estamos en otro tiempo, en el tiempo de Internet, y se ha perdido un poco de magia y romanticismo, pero bueno, aparte de ser un abuelo cebolleta, hay que adaptarse a los tiempos y seguir viajando y seguir viendo. Eso nadie me lo va a cambiar. En fin, señores, y la entrevista con Ricardo González Corpancho continúa así. Cerremos América Latina porque sí, perdón, no América Latina, América continente, que hay más sitios, ¿vale? Esto sería para 3 programas, pero vamos a empezar a saltar. Y si saltamos al otro lado, vámonos a España, porque tú hablas de San Sebastián de Garabandal. Y ese sitio es tremendamente especial. Yo he estado allí, yo estuve haciendo un reportaje para un programa que se llama Cuarto Milenio, entrevisté a muchísimos testigos, entrevistamos a médicos también que estuvieron, por ejemplo, cuando suceden los fenómenos. No recuerdo ahora mismo el año, el caso lo voy a resumir muy poquito. Es 4 niñas muy chiquitas, de repente una noche están en un callejón, dicen que oyen un estruendo, un relámpago y que una señora los invita básicamente hasta que suben a un lugar. ¿Cómo explicaría? En lugares, subes por un camino de cabras prácticamente, luego es una explanada donde hay una serie de árboles y tal, y yo de aquel caso, luego me echáis una mano a decir en qué año fue, que no recuerdo ahora mismo. 61. En el 61. 61, bien. Yo entrevisté a un médico, uno de los médicos que estuvo allá, y esa entrevista jamás la olvidaré. Están esos totales ahí en el reportaje de Cuarto Milenio, porque el tipo me dijo, no, yo era escéptico y fui allí como escéptico porque pensaba que las niñas estaban haciendo fraude. Y me dice, le pinché el globo ocular a una niña y no cerró el ojo. Me dice, eso no lo falsea nadie. Esas niñas estaban en trance viendo algo que no sé qué era. Dice, pero eso es imposible. O sea, es imposible que yo te pinche el ojo y tú no me cierres el párpado. Y me dice, es imposible. Eso es completamente imposible. Aquel testimonio me
me impactó mucho. Hay también en toda la zona avistamientos ovnis y demás, un montón. Y para muchas personas lo que vieron las niñas fue la Virgen, y la Virgen les dio una serie de mensajes, algunos de ellos incluso bastante apocalípticos, si mal no recuerdo. Para muchos pues es un tema de fe y de creencia. A día de hoy si la explanada sigue llena de exvotos, de gente que lleva para pedirle cosas a la Virgen, y otros simplemente piensan que fue la fantasía de unas niñas, pero os aseguro que si veis los vídeos originales de cómo suben las niñas de espalda, de rodillas, por la cuesta hasta llegar a esa explanada, no os lo vais a creer. O sea, eso para mí tampoco es fraude alguno. ¿Cómo fue tu experiencia y tu investigación en San Sebastián de Garabandal, Ricardo? Fui más de una vez a Garabandal, primero gracias a una investigación de una estudiosa local como es Jezabel Vega Castellón, una querida amiga, porque veníamos rastreando por referencias, por datos, por documentos, que en la zona ya habían testimonios de luces que sobrevolaban la zona y que había una disposición de pilares de piedra como menhires que estaban alineados con el bosquecillo de pinos donde las niñas tuvieron contacto con la mítica Peña Sagra, como tú sabrás, ¿no? Entonces fui a investigar eso y a dar con uno de estos santuarios pétreos, que de hecho en uno de estos viajes estuve con Lorenzo Fernández, con Contreras, con Urresti, y bueno, efectivamente estaba allí la evidencia. Y también entrevistamos a muchísima gente, o sea, ya entrada en años, de lo que se vivió en esa década, los años 60. La principal vidente, Conchita González, como sabes, ya no se encuentra en Garabandal. Sé que está en una ciudad de los Estados Unidos. Estoy tratando de contactarla. Yo escribí un libro que es inédito, que se llama El secreto de María, que es mi investigación de las apariciones marianas, porque creo, en mi opinión, que la aparición, lo que haya sido, sea lo que haya sido, la aparición de Garabandal es la aparición clave que pone en relieve Fátima, Guadalupe, Zeitún en Egipto, fraude o no, lo que haya pasado, Medugori, lo que se quiera. Creo que es el evento clave. Y de hecho, creo que tú y Bernal en algún momento se han referido en su programa a las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Sí. Y Benjamín Solari Parravicini ya había profetizado en sus polémicos dibujos premonitorios, sus psicografías, que empezó a recibir desde el año 1938, que iba a aparecer la Virgen en una aldea de España y que entregaría un mensaje. Y esto encajó perfectamente con el caso Garabandal, porque de acuerdo al testimonio de Conchita González, que como bien mencionaron, todo tipo de fenómenos paranormales, levitaciones, hostias que caían del cielo y se colocaban en la lengua, que les pinchaban por todos lados, un jesuita que era escéptico, el padre Abreu, dijo, quiero ver quiero ver a la Virgen, vi a la Virgen, luego se muere. O sea, y se falleció ese mismo día, ¿sí? Pasó de todo, ¿no? Entonces, que la aparición de esta dama de luz, de esta entidad, era una respuesta al silencio del Vaticano ante el mensaje de Fátima, que como tarde tenía que haberse dado a conocer en 1960. No lo hizo Juan XXIII. Recién se empezó a difundir oficialmente en la época de Benedicto XVI, que tampoco lo leyó completo, según mi noticia, lo que yo pude recopilar en mis viajes a Portugal. Entonces, de alguna manera, la aparición o la entidad o la inteligencia que estaba detrás de estas apariciones se enfadó y dijo, muy bien, entonces voy a aparecer en España, y dio más datos, que de hecho, según mis noticias, Conchita González viaja a Italia, se entrevista con el Papa Pablo VI, que era escéptico a toda esta historia, pero cuando ocurren las apariciones de Egipto en Zeitún, un año después de terminar la guerra a los 6 días, y después se entrevista a Conchita González con un gran contactado, el estigmatizado Pío de Pietrelcina, que fallece pocos años después. Allí se empieza a armar una de las historias desconocidas y más fascinantes del contactismo con seres del cielo, lugares de contacto que existían desde siempre, que no es
algo que nos debería llamar la atención dentro de las apariciones marianas, porque así como Garabandal ya era un lugar sacro en la antigüedad, con estos pilares de piedra y lo que acabo de explicar, si nos remontamos a las apariciones de Guadalupe en México, en el Cerro del Tepeyac, ahí se adoraba a Coatlicue, a Tonantzin, o sea, mucho antes de la experiencia de Juan Diego 1531. Y Cova de Iria, en Portugal, también un lugar sagrado, bueno, con infinidad de avistamientos de ángeles y de vainas, mucho antes que Fátima. Sí, claro. Donde fue la danza del sol y miles de personas no solo vieron ese objeto o lo que haya sido, sino que cayó como un cabello de ángel del que se tomaron muestras, y la gente que tomó las muestras la metieron presa en Portugal para que no hablara del tema. Bueno, en fin, hay mucha tela para cortar aquí. Bueno, básicamente, resumiendo, San Sebastián de Garabandal, un sitio donde han sucedido fenómenos extraños. Uno de los más tremendos, he tenido la suerte de viajar mucho, hace décadas, por España, que es un país que adoro, a muchos lugares que son increíbles, pero Garabandal es una de las cosas serias de ese país. Sí, sí, y me hacía gracia porque estabas hablando de Santa María de Zeitún. He comentado esto alguna vez en el programa, abril de 1968, en un barrio muy humilde del Cairo. Bueno, pues se ve... Es peligroso. Sí, sí. Bueno, hay que ir. Bueno, yo todos los años voy, llevo a la gente que llevo aquí, los llevo a Zeitún. Y bueno, pues lo de Santa María de Zeitún es tan excepcional que un fotógrafo, Wazir Rick, tuvo tiempo una noche de poner un trípode, una cámara y hacer una fotografía que fue portada al New York Times en abril de 1968 y que llevo siempre en la billetera. No sé si la ves o no. Ahí está. Esa es la original. Conozco bien la imagen, todo, ¿no? Qué detalle que la tengas en la billetera. Siempre la llevo en la billetera porque Santa María de Zeitún, a nivel personal, y esto es a nivel personal, y no soy católico ni cristiano, para mí es uno de los lugares que más paz me da del mundo. La energía y lo que uno siente en Santa María de Zeitún. Es que en ese lugar concreto es una burbuja con todo el caos y todo lo que hay alrededor en ese barrio. Es una burbuja y es una cosa inexplicable, mágica, concuerdo. Yo lo que he sentido en Santa María de Zeitún es muy especial, y con mis viajeros, que todos los años una de las paradas en el Cairo es Santa María de Zeitún, he tenido experiencias súper curiosas, y yo simplemente llego, les cuento la historia de las apariciones. Ahora ya hay un vídeo en español, también les ponen un vídeo en español donde ven algunas de las fotografías. Pueden comprar esta foto, bueno, cuesta 3 céntimos, es baratísimo. Y he tenido unas experiencias tanto con los viajeros que llevo como a nivel personal, porque es un sitio que me da una paz tremenda. Bueno, el mismísimo Nasser mandó que se cortase la luz del Cairo y eso se sigue apareciendo. El Vaticano mandó una comisión de... Estamos hablando del presidente de Egipto. Correcto, sí, porque era socialista, no le gustaba mucho el tema de la Virgen, y aquello se sigue apareciendo, y para mí es un lugar tremendísimamente especial. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, sobre San Sebastián de Garabandal, en tu canal de YouTube Oculto Tras la Sombra hay un episodio que se titula Cómo el fenómeno ovni ha influido en la religión, donde exponemos el registro de un habitante de la zona, donde se ve literalmente el avistamiento ovni de un objeto haciendo realmente unos movimientos realmente impresionantes, Juanje, para también invitar a Ricardo y a todos los oyentes a que observen este video, cómo el fenómeno ovni ha influido en la religión, un testimonio, un documento en video sobre un avistamiento ovni impresionante en esa región de España, Juanje. Sí, efectivamente. Nuestro buen amigo que nos pasó esos vídeos, se me acaba de ir el nombre, lo tengo por aquí, Alfonso... Alberto, ¿cómo? Leche, se me olvida. Alberto Casa. Casa nos pasó esos vídeos y tal. Cuando quieras, Ricardo, te paso el contacto porque él tiene vídeos de ovnis ahí en Garabandal, sí. Él conoce Garabandal, el tema ovni allí, yo creo que es el que más, ¿vale? Entonces es una historia fascinante. Bueno, a ver si nos da tiempo a uno en Asia, bueno, o África, porque hablar de portales interdimensionales y no mencionar Egipto es como para que me echen de caracol, ¿vale? Entonces, yo creo que toca. Y otro día te molesto, Ricardo, en unos meses y hacemos otro. Y es que en Egipto yo creo que, o sea, no podemos hablar de portales interdimensionales sin hablar de Egipto.
sin hablar de Egipto, sin hablar de las 3 enormes pirámides que hay en la meseta de Giza. Yo siempre le digo a la gente que me acompaña, cuando vayamos a Giza y estéis viendo lo que supuestamente es de la 4ª dinastía, que yo no creo que sea de la 4ª dinastía, vais a caminar por otro mundo. Lo que se hizo allí, lo que pasó allí, para mí no tiene explicación. Y es un testamento en piedra que nos desafía. Los antiguos egipcios pensaban que el Duat se representaba con las 3 estrellas de la constelación de Orión, y realmente, como demostraron Robert Bauval y Adrian Gilbert, los investigadores, las 3 pirámides estarían reflejando el cinturón de Orión en la Tierra, no solamente en su formación, sino incluso en su tamaño y demás. ¿Qué opina del misterio de los misterios, querido amigo Ricardo? Bueno, Egipto es un país fascinante, increíble y muy impactante en todos los aspectos. Y si hablamos de lugares de contacto, yo creo que Egipto es una de las regiones del mundo más importantes y célebres, y me quedo corto. Más allá de las pirámides, a las que voy a volver en unos minutos, pero hay muchos otros lugares en Egipto que son increíbles y donde incluso no hay construcciones. Por ejemplo, la península del Sinaí, el monte Oreb, donde Moisés tuvo su contacto con la divinidad y recibió las tablas de la ley. Nosotros hemos tenido avistamientos y experiencias cuando hemos hecho expediciones al Sinaí, hemos dormido en la cumbre o hemos esperado el amanecer, como muchos lo hacen. No la montaña que habitualmente todos ascienden, sino la que está implicada con el monasterio ortodoxo de Santa Catalina, ¿no? Que ellos conocen realmente la verdad. Así que, dicho esto, de pronto la pirámide, sin restarle, la gran pirámide de Giza, sin restarle mérito a su construcción, a su geometría, a su maravilla arquitectónica, no es tan importante como el lugar donde fue edificada. Esa es mi teoría. Como hablamos de las apariciones marianas o los avistamientos de ovnis, a veces el lugar ya era importante. Entonces la pirámide sería tan solo un amplificador, un lugar maravilloso que fue colocada en una zona donde tal vez, aunque esto es incomprobable lo que voy a decir, se juntan líneas de fuerza o donde hubo algún evento histórico en el pasado y colocaron allí esas pirámides de Giza. Ahora, dicho esto, los catalizadores de fuerza que se construyen, como los templos en el antiguo Perú, y esto lo conocemos muy bien por su geometría, por su material de construcción, como en su día también, en el caso de la Gran Pirámide, estudiosos dijeron, como Otto Dunn, que en la cámara del rey, el material de la cámara, o está el sarcófago de la cámara del rey, tiene un 55% de silicio, de cuarzo, y que por empatía con el sonido puede generar un efecto piezoeléctrico, es decir, a través de mantras o algún ritual con sonido. Creo que todo eso no es por casualidad, y lo hemos experimentado en las ocasiones que tuvimos algún momento de intimidad más allá del turismo dentro de la Gran Pirámide. Todo esto obviamente podría sonar a conjeturas, y para un arqueólogo o historiador ortodoxo son barbaridades las cosas que estamos hablando y se estarían rasgando ahora mismo las vestiduras. Pero toda la cultura egipcia habla de estas puertas al más allá, estas puertas ciegas, de estos lugares que conectan con las estrellas. Hay una serie de tradiciones, por ejemplo, los Rosacruces saben mucho de Egipto en el sentido místico. Lo sé por carne propia, porque tengo esa formación de décadas, que a lo largo de los siglos, arqueólogos, muchos de ellos que fueron Rosacruces, investigaron el lugar e iniciáticamente comprendieron que ciertos templos de Egipto se conectan en nodos o en vórtices de la Tierra para conectar con el Duat y también con otros lugares que han sido sacados salvajemente de contexto, como los míticos salones de Amenti, que no necesariamente es el infierno o lo oscuro o las catacumbas de Anubis, como algunos dicen. Todo esto es muy complejo de explicar, pero sí, Egipto es uno de los portales al más allá y también al espacio. Efectivamente, yo es una cosa que tengo clara, y es curioso además porque cuando llevo a la gente, cada uno en los templos siente cosas diferentes, distintas. Yo, por ejemplo, el templo que más me conecta con las estrellas, que es curioso porque uno de sus intencionalidades era conectarnos con las estrellas, es el templo de Dendera, el templo de la diosa Hathor, la casa de Hathor, donde en su terraza
veremos el zodiaco. Bueno, el zodiaco de Dendra se lo robaron los franceses, ¿vale? Pero tenemos una réplica del zodiaco de Dendra porque en esa terraza se hacían rituales donde los hombres hermanaban su destino con las estrellas. Así es. Y para mí es súper curioso. Y sitios que nunca he estado, que te lo comentaba antes de arrancar. Quiero ir este año, si Dios quiere, por mi cuenta, a Abu Ghurab. Abu Ghurab son 2 templos, ¿vale? Aunque solo queda... Bueno, ninguno de los 2 está bien conservado, pero es algo muy loco porque realmente son de la quinta dinastía y es un templo que no tiene nada que ver con cómo están construidos el resto de templos, porque era solo para que fuera el faraón o algunos sacerdotes, donde hay una figura geométrica en el centro que es de alabastro, detrás un obelisco que simbolizaba el rayo de sol con el que Ra crea la vida en la tierra y un templete muy pequeño, y era un lugar para ponerse directamente también en contacto con las estrellas, el faraón o los sacerdotes. Quiero ir a ver esos sitios porque... Y no hablamos de Sácara, no hablamos de Sácara, por los aspectos de las pirámides, el viaje al más allá. Dóser, sí, claro. Sí, Esperapeum, o sea... Hay mil sitios. Amigos, estamos llegando al final de la entrevista. Me da pena, otro día hacemos Asia, otras cosas, o te molestaré. Encantado. En unos meses. Ricardo, siempre que hablo contigo es todo un placer porque aprendo un montón. Eres un valiente por contar no solamente tu experiencia, sino que además te has documentado, has viajado hasta los lugares y le enseñas a la gente cultura. Y eso es lo que me parece más maravilloso, porque el misterio es cultura. Hoy hemos hecho un programa de historia, eso sí, a través de sus aspectos más fantásticos, pero esos aspectos fantásticos no dejan de ser parte intrínseca de todos los seres humanos del planeta. Ricardo, amigo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Es imperdible este libro que es Lugares de Contacto, que repito, lo podéis encontrar muy fácil a través de Amazon en toda América Latina y en España. No, gracias a ti, Juan Jesús, y también a Ale Bernal por su invitación y también por todo lo que están haciendo. Mi única conclusión es que al indagar lugares de contacto nos estamos buscando nosotros mismos. Es como un espejo. Sencillamente estamos recordando. Y para aquellos que quieren seguir mi trabajo, como dije, me pueden encontrar en redes sociales como Ricardo González Corpancho, en Facebook e Instagram, en mi página web oficial, ricardogonzalezoficial.com. No estamos solos. Gracias. Amigo mío, por supuesto que no estamos solos. Un fuerte abrazo, te deseo lo mejor en tus viajes y seguiremos en contacto. Y así terminó la entrevista con Ricardo González Corpancho, que la verdad que me ha parecido maravillosa. Y no nos ha dado tiempo ni a meternos en Asia. O sea, y hasta en África podíamos haber comentado otros sitios, ¿no? Pero fíjate la cantidad de lugares que tiene América Latina. Estaba pensando en Asia, estaba, por ejemplo, pensando en la isla de Java, en los templos de Borobudur, que es el complejo de templo budista más grande del mundo, donde hay unas pirámides, por ejemplo, que son alucinantes. Estaba pensando en Camboya, en los templos de Angkor. Por cierto, que el sudeste asiático se está poniendo súper de moda para hacer viajes de autor de misterio. Yo prometo que el año que viene voy a ir, porque es un destino que quiero abrir y abrirlo en condiciones y documentarme un poquito más in situ de esos lugares que tienen mucho que ver con el budismo, además, y que son auténticos portales interdimensionales. Pero bueno, nos faltan 4 minutitos de programa y te voy a preguntar, Alejandro Bernal, si te dieran la opción de cogerte un avión e ir a uno de esos lugares mañana, ¿cuál escogerías? ¿Y por qué? Bueno, creo que, como bien lo sabrás, Juan G, y lo he manifestado en diversos podcasts aquí en Noche de Misterio, pues Egipto es realmente el lugar más enigmático y más maravilloso del mundo. Yo creo que estar en el templo de Ábidos, estar dentro de la pirámide, la gran pirámide de Keops, o apreciar esa gran magia y misticismo de Egipto, me parece maravilloso. Pero, Juanje, quedándome con uno que es sudamericano, y como bien lo hablábamos también en otros espacios, Juanje, es para algunos investigadores, al menos para los nacionalsocialistas, en específico para la NENERVA, el vestigio de la Atlántida. Aquí en Latinoamérica me encantaría ir a Tiahuanaco, me encantaría apreciar la Puerta del Sol, ese aparente calendario, al menos así lo veía Edmund Keys, de un cataclismo que ocurrió en nuestro planeta hace millones de años, el vestigio de una civilización altamente tecnológica, altamente avanzada, y que dejó ese testamento en piedra, ese legado de esa Puerta del Sol. Tengo muchas ganas de conocer esa parte de nuestro continente, Juan G.
Sí, es una maravilla, es todo un misterio, ¿no? Porque además, hablando de portales interdimensionales, el lago Titicaca es fundamental. No solamente los templos del Sol y de la Luna, que están en la parte boliviana, sino que las leyendas andinas nos hablan de Viracocha, no, de los Viracochas, que todos salían del lago Titicaca y desde ahí esparcieron la cultura por el mundo conocido y que eran los responsables del conocimiento de los incas. O sea, es un lugar muy, muy mágico y es normal que los nazis, a través de la Nenerve, de ese grupo que tenían de intelectuales, pues buscaran por el mundo, y uno de los lugares que pensaron que podría ser un vestigio de la Atlántida y de la antigua civilización en la que hombres y dioses vivieron juntos, era Tiahuanaco, que tiene mil enigmas, por ejemplo la fuente magna, una fuente de piedra donde aparecen inscripciones en antiguo sumerio. Entonces sí, claro, es un lugar maravilloso. Pues yo, fíjate, yo lo que tengo muchas ganas es de explorar ahora mismo el lejano oriente, ¿no? O sea, el sudeste asiático, sí, el sudeste asiático, por esos lugares que te he comentado, no solo Isla de Java y Gunung Padang. Tienes que ir a Gunung Padang. Gunung Padang en Indonesia, pero ya el viaje se me va a hacer un poquito largo y costoso. Y luego también, por ejemplo, ir a China, a los montes de Wudang, los montes en donde viven los espíritus de los inmortales, con los que te puedes comunicar, los padres del taoísmo. Lo habéis visto en Kung Fu Panda, ¿vale? Eso es básicamente, son los monasterios y los templos de Wudang. Entonces, pues todo eso. Amigo mío, tu cierre y tus conclusiones. Aunque creo que con Ricardo González Corpancho hicimos una selección y un recorrido por diversos lugares del mundo, diversas puertas interdimensionales. Y me quedo con algo que tú decías en la entrevista que me parece súper puntual y súper importante a la hora de abordar estas temáticas aquí en Noche de Misterio. Y es que hicimos un recorrido histórico a través de los ojos de la magia. En todo momento hablamos de historia, no especulamos, dimos datos, dimos fechas, dimos investigadores, dimos nombres, pero lo quisimos ver a través de la magia, de la historia, del misticismo, y creo que espacios como estos demuestran que el misterio es cultura, que siempre podemos revivir y reanalizar la historia con los ojos de un niño, con los ojos de la curiosidad, con los ojos de la magia, del misterio y de las enormes preguntas que aún tenemos por responder en nuestro mundo. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @. Y si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Mandrágora Misterios en YouTube. Y yo suelo decir que estoy convencido que esos puntos marcados por nuestros ancestros en diferentes lugares del planeta son sitios donde nuestra imaginación y nuestra alma puede volar, puede llegar más cerca de los dioses, puede llegar más cerca de lo divino, sentir la luz de los ángeles y ver con nuestra mente lo que pueda haber en mundos lejanos y en otras estrellas. Lo hacían los antiguos chamanes y lo hacían los antiguos sacerdotes de esos sitios sagrados. Hoy día nosotros, con nuestra tecnología, ya parece que no somos capaces de soñar. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.